¿Qué va a pasar con las propiedades en el año que se avecina, en el 2026? Traje varios datos que no vimos nunca en estos videos y es un milagro estadístico, pues ya más de 2000 videos y estoy sacando datos de la galera que no vimos nunca, una cosa sorprendente. Y vamos a empezar con una partecita como de hipótesis, pero antes de eso igual voy a avanzar en un par de cositas, lo tengo más adelante, pero como siempre, estos videos los empezamos con, che, el precio del metro cuadrado, para allá empezar con un dato que les saque ansiedad a los que no vieron ningún video mío. El metro cuadrado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en promedio en departamentos usados, es decir, el todo de lo que se transa en Buenos Aires está más o menos en $2.200 el metro, que puede parecer mucho, pero cuando uno ajusta por inflación los precios del pasado, llega que en el 2017 teníamos precios promedio de $3.600 el metro y en el 81, que fue el precio máximo de toda la historia registrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se alcanzaron precios que ajustando por inflación en dólares te dan a valores de hoy más o menos $4.600. Por lo tanto, si ahora estamos en valores de 2.200 y llegamos a estar en 4.600, no estamos en máximos de precio, estamos lejos. Y también estamos lejos de los mínimos ya, que los mínimos fueron más o menos $1.000 el metro en la hiperinflación de Alfonsín y en la crisis del 2002. Eso es como la intro. Y tiene periodos en los cuales el metro sube a lo loco y se hace mierda, ¿no? La máxima hecha mierda de todo, el bear market de después del 81, post Plaza Dulce, 76% bajaron en términos reales el metro cuadrado en Buenos Aires. Así que dicho eso, vamos a empezar con dato que no dije nunca. Primero, nosotros acá en De Inmobiliarios, yo soy dueño de Inmobiliarios, que es una red inmobiliaria, bandera blanca, que le proveemos servicios a inmobiliarias. Vimos un dato súper preocupante en el mes de noviembre, que era que teníamos muy pocas transacciones en relación al mes de octubre. Y no sé si se acuerdan, pero nosotros habíamos visto acá que de agosto a septiembre habían caído la cantidad de leads en portales inmobiliarios, que ahora se los voy a mostrar con mucho más detalle que nunca vimos, fuertemente, más o menos un cuarto abajo. Por lo tanto, de agosto a septiembre nosotros lo que decíamos es, che, el mercado inmobiliario es muy lento, entonces lo que pase de agosto a septiembre va a impactar en que va a haber menos reservas en octubre y noviembre y va a impactar en que va a haber menos ventas en diciembre, enero y ese número recién se va a conocer en marzo, por ejemplo, ¿no? Eso era lo que decíamos antes. Lo que terminó pasando en la vida real es que salió el dato de cantidad de escrituras de noviembre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salió ayer, todavía ni siquiera está publicado en la web del Colegio de Escribanos, y dio un número de 30% menos de cantidad transada. Pero cuando nosotros vemos los números nuestros de las inmobiliarias que forman parte de inmobiliarios, en cuánto vendieron o no vendieron, vemos que está entre 40 y 45% abajo en GCI, en Gross Commission Income, que es en comisiones brutas, que eso básicamente tiene en cuenta no solo la cantidad vendida, sino a cuánto se vendieron esas propiedades, ¿no? Si vos vendés la misma cantidad pero a la mitad de precio, vas a cobrar la mitad de comisiones. Entonces, primer dato que esto no lo consiguen en ningún lado es nosotros que cada vez representamos más al mercado de clase media de Buenos Aires, estamos en números 40-45% abajo con respecto a octubre. Si la cantidad transada bajó 30%, uno podría hipotetizar dos cosas. Una, o nosotros estamos perdiendo market share con otro player, o dos, que para mí es lo más probable, es que el precio de lo vendido cayó. Y esto quiere decir que el metro cuadrado cayó, y ahí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo voy a mostrar después que nosotros traqueamos, que siempre lo mostramos, el precio del metro cuadrado en Recoleta y en Balvanera mes a mes con muchas transacciones para poder tener un estimativo de lo que pasa en el corredor oeste y el corredor norte. Más adelante en el video también les voy a mostrar barrio por barrio todo el corredor norte y todo el corredor y parte del corredor oeste para tener un aproximado de precio de todos los barrios. Pero volviendo a esto, lo que yo creo que pasó, y esto es una hipótesis porque no sé lo que pasó efectivamente, es que el precio de todo lo vendido es más bajo, pero por efecto composición. Es decir, porque en noviembre, diciembre se están vendiendo productos más chiquitos y más baratos que en septiembre, octubre y bla. ¿Por qué? Y acá entra el intríngulis del intríngulis. Este 30% está compuesto por una caída de más o menos el 50% en cantidad de créditos hipotecarios otorgados de octubre a noviembre en esta ciudad. Pero como nosotros informamos en nuestros informes, valga la redundancia, que lo tenemos en deinmobiliarios.com/informe por si alguien se lo quiere bajar, ahí nosotros ya habíamos chequeado que en las últimas décadas, en un periodo súper largo de tiempo, cada crédito hipotecario generaba de 2 a 3 operaciones extra dependiendo del momento en el cual se otorgaba esa guita.
Y lo que pasó ahora es que bajó 50% la cantidad de créditos y esa baja en los créditos generó que se caigan 2 operaciones por cada crédito que se cayó y por eso cayó 30% el mercado en cantidad transada. ¿Está bien? Entonces, primer dato es este. Hay algo que está pasando en el mercado inmobiliario donde tenemos menos cantidad transada ahora. ¿Por qué? Por esto fue el resultado que ya lo vimos también y lo puse más adelante, pero voy a ir un paso más adelante, que es cuando había pasado todo ese descalabro macro post elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo que pasó ahí es que el gobierno levantó los encajes bancarios, por lo tanto los bancos tenían menos guita para prestar, la confianza en el futuro de Argentina se hizo mierda porque todos pensaron que Argentina iba a votar peronismo forever and ever, entonces el market cap de los bancos bajó, por ejemplo, Superville 75%, Galicia 50%, todos los bancos se hacían mierda, y por otro lado habían subido las tasas de los créditos hipotecarios UBA en todos los bancos y por otro lado habían aumentado el scoring necesario para acceder a los créditos de los bancos más baratos. Por ejemplo, el Banco Nación había duplicado el scoring necesario de base para acceder a esos créditos. Esto es lo que pasó post elecciones en la provincia de Buenos Aires. Los encajes todavía no bajaron a como estaban antes. El market cap de los bancos todavía no volvía como estaban antes, pero voy a mostrar lo que pasó post elecciones nacionales, que fue un delirio total los últimos meses. Y las tasas de los créditos UBA no bajaron. Al contrario, algunos bancos siguieron subiendo y la baja del score inicial todavía no se sucedió. Entonces vamos a después hipotetizar también sobre esas cositas de lo que tenía que pasar y no pasó. Pero antes de ir a eso, también quería mostrarles esto, que es un dato espectacular, que tampoco se muestra nunca, y es la cantidad de leads totales en los portales inmobiliarios, es decir, en Zona Pro, Pargenpro, Mercado Libre Inmuebles y otros 20 y pico de portales. Obviamente no tengo el dato minuto por minuto, pero tengo varios datos y en base a esos datos nosotros estimamos la cantidad de leads totales de todo el sistema. Y en agosto había más o menos 410.000 leads de compradores de Buenos Aires. En septiembre ese número bajó a 320.000. Este es el número que yo decía que dependía del portal. Habían bajado de 20 a 25% la cantidad de leads. De septiembre a octubre otro 17% abajo. De octubre a noviembre otro 5% abajo. Y de noviembre a diciembre un 23% abajo. 145 lucas de leads hasta hoy, que es 23 de diciembre cuando estoy grabando esto, que si lo hago una regla de 3 simple me da 195.000, que tampoco tiene sentido porque en los próximos días, 24, 25, 31 y esos días, hay menos leads. Entonces esto es hasta generoso. De punta a punta, de agosto a diciembre, nos da 52% menos de consultas en los portales inmobiliarios. Y acá entro lo loco, que achico o muevo mi carita para el costado. La cantidad de listings, por ejemplo, tomando solo departamentos y sacando los duplicados, te da que más o menos se mantienen de 75 a 77.000 departamentos ofrecidos en los portales líderes. Esto acá subió 3%, pues se mantuvo y bajó un 1%, pero es lo mismo que nada. O sea, se mantiene la cantidad de listings mientras que cae como un piano la cantidad de leads de compradores. Cantidad de leads es cuánta gente pone consultar por una propiedad para comprarla en Buenos Aires, ¿está bien? Ese es el número que está sumado acá. Obviamente no quiere decir que hay 410.000 personas buscando propiedades. Lo que quiere decir es que cada uno que busca manda 30 consultas en promedio y muchos de los que mandan consultas no compran nunca. ¿Está bien? Por eso terminamos con 6.000, 7.000, 5.000 ventas por mes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estos números delirantes de leads. Entonces, ¿esto puede querer decir algo? Para mí dice algo. Y como el mercado inmobiliario es muy lento en el tiempo, lo que nosotros estamos viendo ahora, con esto que les estoy mostrando en pantalla, es un impacto que va a tardar en reflejarse. Si ahora volvemos a un escenario glorioso de vuelven a bajar los encajes, bajan las tasas o si no bajan las tasas, se mantienen las tasas, pero bajan el scoring necesario de, por ejemplo, el Nación para otorgar los créditos. Y por otro lado, se recupera el market cap de los bancos y la confianza en Argentina, básicamente las tasas también bajan, que también lo vamos a ver en esta presentación. Todo eso debiera hacer que resucite el crédito hipotecario y cada crédito hipotecario genera de 2 a 3 operaciones extra. Entonces, hoy como está el panorama, está bastante flojardi, pero veníamos agosto, septiembre, hasta octubre. O sea, hasta acá el dato de octubre fue el mejor dato de octubre como en 20 años, una cosa así. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto eran los cierres de meses anteriores, que el mercado, como ven en agosto, esta cantidad de leads era un delirio total. Era un montón de movimiento. Y acá estábamos a full, era toda una locura total. Entonces esto se está cayendo como un piano, algo significa. Datos de color que el otro día trataba de lucubrar con el desarrollador Santiago Lebrio, que es un amigo capo total, es
cómo se compara lo que pasa en los portales inmobiliarios con lo que pasa en la vida real. Y lo que le pasa en la vida real, algunas cosas se tiene data, porque por ejemplo, por censos y por estudios que hace gente que sabe, se sabe que más o menos hay 140 millones de metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Está bien? Y de esos 140 se van agregando 1,5 millones por año a razón de más o menos 2 palos metros nuevos construidos y 500.000 que se demuelen. Entonces el neto acá es 1,5 palos. ¿Está bien? Entonces 1,5 sobre 140 millones es muy poco. Es muy poco. ¿Está bien? Pero algo se va renovando, ¿no? En La Habana, Cuba, donde todo ya no se renueva. Acá algo se renueva. Y las ventas son de más o menos 5 millones de metros por año. Y fíjense que si hay 1,5 millones neto, 2 millones nuevos acá, que salen a ofrecerse al mercado, quiere decir que no es que es 1,5 sobre 5 lo que se vende de lo nuevo, porque no todo lo a estrenar se vende. ¿Está bien? Se ofrece en venta, pero no todo se vende. Muchos metros de los desarrolladores se los quedan forever and ever porque no les conviene hacer eso guita. Entonces, un humilde 2% de market share sobre estos 5 palos metros cuadrados que se venden por año es la friolera cifra de 100.000 metros cuadrados vendidos por año. Ahora están muy de moda algunos influencers inmobiliarios como el amigo Beltrán que hablan de esta cosa de guita. Bueno, un desarrollador que venda el 2% de market share de lo que se vende en Buenos Aires va a vender 100.000 metros por año, que es inmanejable, ¿no? Es imposible que un desarrollador venda, quiero creer yo. Pero sí, inmobiliarias hay varias que venden más que esto. Entonces, para seguir con el contexto y para ver, por ejemplo, esto que les mostraba antes de la evolución long term, esto que ven acá, que en el 2023 figura acá el piso de precios de este bear market de 6 años, que fue larguísimo, porque esta fue una baja ininterrumpida de precio por 6 años, lo cual es un delirio total. Bueno, los pisos de precios se tocaron, y aquí los muestro, en valores de publicación, es decir, por ejemplo, se meten ahora y buscan Zonaprop Index Cava y tienen los datos de los valores de publicación promedio por barrio, en un montón de cosas, que es lo que después les voy a mostrar acá también, que hice resúmenes nuevo yo. Eso se tocó en julio del 2023. Pero los precios de cierre promedio, es decir, lo que de verdad se pagó, el promedio de todo lo vendido, que obviamente en el promedio son los enanos, fue en octubre del 2023. Entonces fíjense de vuelta, el mismo fenómeno que les había hablado de lo que pasa en los portales inmobiliarios contra lo que pasa en la vida real es julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses. En 3 meses de lo que pasa en los portales inmobiliarios a lo que pasa en la vida real se ve el impacto. ¿Está bien? Datos de color interesantes sobre esto de los valores de lista. Esto lo saqué de Zonaprop del informe que acabo de decir. En diciembre del 2015 el metro cuadrado era $2.144 el metro cuadrado, como ven acá. Parece que esto rebota y vuelve al valor del 2015, ¿no? A pesar de que estos son valores de lista, algo que yo siempre digo hace años y años, hace 8 años que vengo diciendo lo mismo, y es que si vos tenés un mercado con 110.000 propiedades ofrecidas, 110.000, y se venden 5.000, 6.000, 7.000 por mes, el promedio de lo publicado mucho no te dice. Bueno, ahora te dice un poco más, pero hay momentos en la historia que está 25% de diferencia entre lo publicado y lo vendido. ¿Esto quiere decir que vos podés ir y ofrecer 25% menos en una propiedad? No. Lo que quiere decir es que lo que se vende es lo que está cerca del precio de cierre promedio. El que está cerca del valor de lista promedio no se vende y sigue ofrecido sin ser vendido, lo cual es súper contraintuitivo e interesante. Entonces, del diciembre de 2015, que estaba a 2.100 en el metro, hubo 29% de inflación en dólares en el mundo, hasta el 2023, cuando estabas a 2022. ¿Está bien? Entonces, el julio del 2023 pasó muy por debajo del 2015, fue a valores que estaban parecidos al 2005, 2004, 2005, y como en el promedio son los enanos, vos tenías oportunidades muy específicas en el 2023, que las hemos visto acá en este canal, que ya no existen. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, la hipótesis que hablábamos hace unos meses en este canal sobre la resurrección del mercado inmobiliario depende de los encajes, del market cap de los bancos y la baja de tasas y la baja del scoring, que ahora lo vamos a ver uno por uno, pero voy primero por el semáforo inmobiliario y después meto todo un montón de temas. Tuve horas haciendo esta presentación, pero sin embargo me quedó desorganizada. Y por otro lado les pido perdón a los fanáticos de este canal por los últimos videos, que fue una sucesión de videos falopa que ya no voy a hacer en el 2026. 2026 volvemos a este tipo de videos tipo PPT con un poco de gana de vivir hechas, una presentación tipo clase, que es lo que funciona. Último video para los que les gusta YouTube. Es muy loco que el último video fue el primero en años que tuvo desuscripción de suscriptores. En vez de sumar suscriptores, perdimos suscriptores por primera vez en años, lo cual es un delirio, porque ya veníamos posteando varios podcasts falopa. Fui como a 15 podcasts para ver si traía audiencia de otro lado, no tuvo sentido en absoluto.
cualquier comentario al respecto de eso es muy bienvenido. Así aprendo y vamos progresando y dejo de tener hipótesis que no tienen sentido y hacer experimentos boludos que nos tiran para atrás. Bueno, dicho eso, 10 drivers de precio del semáforo inmobiliario que vemos siempre. Lo que ha cambiado últimamente es que, por ejemplo, la oferta, no sé si se acuerdan, pero más o menos estábamos en 100.000 propiedades ofrecidas, pasamos a 110.000. Ahora estamos más o menos en el mismo número. Van a ver que en algunos informes o en algunas cosas que nosotros elaboramos ponemos como la oferta 117.000, 118.000, algo así. Ese número sale de que, por ejemplo, en los portales inmobiliarios tipo Zona Prop, vos tenés avisos que son desarrollos y dentro del desarrollo tenés varias unidades. Si yo tomo todas esas unidades que están dentro del desarrollo, que son oferta verdadera, me da 118 en vez de 110, ponele, algo así. Y por otro lado, a veces tenemos informes o cosas, como mostré antes, que en lo que mostré antes mostraba solo departamentos en los listings. Por ejemplo, acá es el número de solo departamentos residenciales, excluye este número PH, casas, locales comerciales, oficinas comerciales, galpones, terrenos, bla, que es la diferencia entre 75 y 110.000, ¿no? El resto de las tipologías. Entonces, oferta lo puse amarillito, pues ya no sube violentamente. Demanda amarillo, estábamos en un violento verde, pues veníamos de récord en récord en récord en récord. Noviembre la cantidad transada bajó bastante fuerte y hay una nota de la Nación que está buena, que tenía acá, que tiene estos grafiquitos que están copados, que acá ven como el 2025 venía por arriba sobradísimo y recién noviembre cayó por debajo de lo que era el 2024. También veníamos en un año muy arriba, ¿no? Demasiado arriba. Precio de cierre lo puse amarillito porque ya no estamos subiendo, lo voy a mostrar después en detalle, después Recoleta, para ver lo que pasó durante todo este año 2025. Costo de construcción lo puse en rojo, ¿por qué? Por esto que les muestro ahora en pantalla. De septiembre a diciembre hubo más o menos 10% de inflación en dólares en Argentina, pero en septiembre el dólar ya estaba 1515 y ahora está 1475 o algo así. Por lo tanto, el 10% de inflación en pesos fue 10% de inflación en dólares, considerando que el promedio de septiembre, promedio de diciembre sea más o menos 1.400, 1.500 el dólar. ¿Está bien? Lo cual es un montón. O sea, que haya 2, 3%, por eso supongo que están cambiando el esquema de banda del tipo de cambio, pero que haya 2, 3% de inflación que mensual, que es un montón igual. O sea, venimos de la desgracia, venimos del Congo, ¿no? Los que comparan esto con el Congo que veníamos son unos dementes. Pero sin embargo estamos muy lejos de Uruguay, Paraguay, los países que nos rodean, que tienen inflación como la gente. Entonces, costo de construcción, rojo, ¿por qué? Porque sigue subiendo. En realidad sería esto de rojo, verde, medio falopa. Pero es como lo que está haciendo ahora que el costo de construcción se achica mucho el margen del negocio. Y muchos barrios ya pasan del otro lado del margen, ¿está bien? Por lo que sale comprar la tierra, la incidencia por metro cuadrado, más lo que sale la plusvalía, que es un impuesto falopa que inventó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más lo que sale construir el costo de construcción súper alto, que ahora último cuatrimestre subió 10% en dólares porque se los acabo de mostrar, más o menos, genera que se achique el margen y esto después hace que haya menos oferta, podría ser verde en vez de rojo, eh, pero en realidad lo que quiere decir es que se construye menos ahora, porque da para menos el negocio. Los sueldos de vuelta están lateralizados, ya lo vamos a ver después. El crédito hipotecario obviamente es rojo, pues está en la desgracia total, que es el tema de este video básicamente. Y después tenemos la renta de los departamentos en Buenos Aires amarillito. ¿Por qué? Porque venía subiendo. Ahora está 6 y algo la renta promedio, precio de cierre real contra alquiler real bruto, ¿no? O sea, antes de impuestos, a pesar de que, por ejemplo, en una alquiler residencial está exento de IVA, igual pagarías ganancias y otras cositas. Y después acciones locales, contra acciones locales, le pongo verde. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que subieron violentamente las acciones y venían de subas muy violentas anteriores. Y después contra inversiones libre de riesgo, Quantum Treasury de Estados Unidos, que ahora está en 4,15%, 4,17%, 4,20%. Un departamento en Buenos Aires rinde más, lo cual tiene sentido y es lógico, pero muchos años eso no pasó. Y contra real estate en el mundo, muchos barrios de Buenos Aires son muy, muy baratos, que también lo vamos a ver después. Bueno, otro de los temas que teníamos ahí con el AVE Fénix, que poníamos que si no bajaba el scoring esto no iba a ir para ningún lado. Bueno, acá el amigo Andrés Salinas, que tiene un Twitter de primerísimo nivel, pone, che, tema importante el scoring del Banco Nación, hoy está en 909, como bien informamos en estos videos hace 1000 años, y esto aplica para todos los codeudores, es decir, no se hace un promedio, no se toma el más alto, no se toma solo el que saca el crédito. Si vos metes un codeudor y uno de los dos está en 908, no te van a aprobar. ¿Está bien? Esto es una condición para eliminar a gran parte de la gente. Ya lo conté acá también, pero yo me auto saqué cuál era mi calificación y yo no aplico a esto. Y tengo,
9, 10, no sé, como 13 propiedades en Buenos Aires ahora. O sea, que, che, si no te lo pago me remata todo y te lo voy a pagar. Entonces es como rari que, tipo, teniendo un buen ingreso y teniendo patrimonio, esto te dé una mierda, pero bueno, porque esto depende de un scoring falopa que no tiene nada que ver con nada, es para eliminar gente. Lamentablemente esto todavía no bajó. Si no baja, el mercado inmobiliario no resucita porque no hay crédito hipotecario y si no hay crédito hipotecario, el mercado no resucita. Otra cosa interesante que postea Andrés Salina de vez en cuando es este cuadrito con la cuota inicial de un crédito hipotecario hipotético de 20 años, dependiendo del valor de la propiedad y cuánto pones de anticipo, ¿no? Entonces dice, che, para comprar una propiedad de $70.000, más o menos es una cuota mensual de 569.000 pesos la primer cuota. Obviamente esto después, como son créditos subajusta por inflación. Si hay 2% de inflación por mes, esto el segundo mes ya es 2% más, 2% más, 2% más. Y la jodita que siempre dijimos, y lo dijimos en los videos que hicimos de 4 horas hablando de créditos, es que lo importante es que el capital adeudado ajusta por inflación, no tanto la cuota. La cuota es intrascendente, sube, no sube, bla, estás tranquilo. El problema es eso, el ajuste del capital que puede ir desfasado de la evolución de precio de las propiedades en Buenos Aires o de la evolución de tu salario o de la inflación en general. Vean esos cuadritos de Andrés Salinas que están buenísimos. Bueno, esto ya lo vimos. Yo acá en mi hipótesis de trabajo, mi forma de pensar hoy, es que si estás cerca de los mínimos del promedio para abajo, tenés que comprar sí o sí, si podés comprar, ¿no? Del promedio para abajo tenés que comprar sí o sí. En la mayor parte de acá del medio, me dice que si no tiene mucho sentido comprar, no sé, pero tampoco le veo un gran sentido vender si no tienes otra forma de alocar el capital como la gente. Pero cuando estemos en estos números acá, inclusive un poquito por arriba de acá, que puede llegar a pasar, estás casi obligado a vender. O sea, para cualquier activo, diría, che, si estás en el percentil 5 de valuation, bajo la métrica que vos quieras, que para acciones puede ser el price earning, para propiedades puede ser el valor ajustado por inflación. ¿Por qué? Porque las propiedades en el largo plazo tienden a uno, es decir, se mantienen en poder de compra. Entonces, si obviamente yo veo cuánto valían acá las propiedades, valían chirola, eran menos de $1.000 el metro. Pero ajustado por inflación en dólares, el que era, no sé, acá 300, 500, 400, lo que sea, te da 4.600. ¿Está bien? Y lo mismo la renta de estas propiedades. Por eso, inclusive en activos que no tienen una rentabilidad zarpada, porque esto no le gana al S&P, ya lo hemos visto en otros videos, las propiedades en Buenos Aires long term tienen 7 y pico por ciento de renta no compuesta, a pesar de esta desgracia de roller coaster emocional que hay acá. Básicamente porque vos compras acá, el precio de la propiedad va a ajustar por inflación y la renta de la propiedad también. Excepto que te regulen hasta el huevo, que de vez en cuando en Argentina pasa y la renta pasa a ser 1 o 2%, que es una mierda. Pero si no está regulado y no hay un control de precios sobre los alquileres siguen a la inflación. Y el bien sigue a la inflación, con este error del coste emocional, ¿no? Entonces te da 7 y pico, si compones el capital, es la bomba. Otro dato interesante es que hasta octubre, que es el último dato que está ahí, la cantidad de créditos hipotecarios no paraba de subir, ahora supongo que va a bajar. Lo mismo se veía en la provincia de Buenos Aires. La tasa Tamar, que en el último video que hicimos estaba 47%, ahora está 27%. Por lo tanto, uno podría estimar, que es lo que ya se ve, lo voy a mostrar en otro slide, las tasas en general de todo están bajando. O sea, el gráfico va así para abajo. Igual es un montón. O sea, 27% es un montón para cualquier país más o menos coherente. Hace tan solo unos meses nosotros hacíamos esto era una captura literal que después lo vi en perspectiva y dije, wow, este video es increíble. Que si quieren ir a verlo es de octubre. Ese video de octubre, cuando hice el video, fue el mínimo de este gráfico del orto, que estaba Superville 64 abajo, Galicia 52 abajo, el Macro 53 abajo, el BBVA 53 abajo, year to date, o sea, desde que había empezado el 1 de enero del 2025 hasta ese momento, ¿no? De acá yo lo que comentaba es, che, está difícil recuperar esto porque cuando un activo pierde 50%, para volver al punto de inicio tiene que ganar 100. Y cuando un activo pierde 60%, que ni siquiera es el caso del Superville, tiene que ganar 150 para recuperar el punto de inicio. Bueno, como esto es Argentina y todo es un delirio, miren lo que pasó. De septiembre a diciembre, el Banco Galicia subió 103% en dólares. Esta es una captura del Nasdaq. Por lo tanto, subió en dólares verdaderos. 103% la acción, con volúmenes dignos de millones de dólares transados. Esto con opciones haciendo un delirio. No tienen que timbiar con opciones porque van a terminar con el culo al norte, pero después esto otro, Superville, vuelvo atrás. Esto que decíamos, che, si algo baja 60 para volver al punto de inicio tiene que subir 150. Bueno, Superville del 7 de octubre al 22 de diciembre, 148% arriba en dólares. Esto es totalmente loco.
Me vuelvo loco. Year to date todavía no vuelve al punto de inicio. Fíjense que year to date, después de esta subida de 150% en dólares, esto de vuelta es el New York Stock Exchange, está en dólares, está 21% abajo desde como comenzó el año. Banco Galicia subió 103% y está 13% abajo con respecto a lo que empezó el año. Es de loco. Hablando de precios de las propiedades en Recoleta, que era lo que les prometí al principio que les iba a mostrar, la conclusión más simplona, que es una que venimos acumulando de hace meses, es que 2024 es el año en el cual rebotó el mercado y se vio que el precio de las propiedades subió considerablemente de promedios de 1.850 el metro en Recoleta a promedio de 2.200 el metro en Recoleta, ¿no? Promedio, de vuelta en el promedio se van los enanos, pero todo 2025, fíjense que es un promedio lateralizado, ¿está bien? Todo lateralizado. Yo puse acá una línea amarilla, todo para el mismo lado. Y después, del 2018, comienzo del 2018 hasta este punto acá, que ya lo veíamos antes, era octubre del 2023, esto fue una baja dilapidante, deprimente, a la desgracia máxima. Y 2024 rebotó, 2025 se mantuvo lateral. Esto, si hay crédito hipotecario, tendría que volar por los aires. Pero el mercado inmobiliario es tan, pero tan lento que no se ven las cosas tan rápido como en el mercado bursátil, demostraba ante las acciones que habían volado por los aires, ¿no? Dato de color, como vieron que hay un libro que se llama How to Lie with Statistics, que básicamente en castellano es cómo mentir con estadísticas. Yo acá en este gráfico, no sé si se dieron cuenta, pero puse la base en 1500 veces el metro y lo tiré para arriba y lo achicharré de derecha a izquierda. Si yo muestro ese mismo gráfico, esta es la misma data, ¿no? Esta data es tirada de base 0 a 3000 y es tiradito más para la derecha a izquierda y achicharradito en la otra dirección, vemos que los valores de lista están ahí muy parejitos y los precios de cierre es como que no tiene, o sea, el mínimo en Recoleta se tocó 1775 en octubre del 2023 y ahora estamos 2250, muy parecido. Para ir a, de vuelta, percentil 5 de precio o percentil 95, como lo quieran ver, de precios en Buenos Aires, esto se tiene que duplicar para ir a precios máximos de la historia argentina. ¿Está bien? Duplicar es un delirio. Y cuando empieza la buena de verdad y hay crédito hipotecario y se empieza a ir la oferta, porque acá también venimos de 6 años de acumulación de oferta. Entonces 6 años que se acumula la oferta, eso terminó que cuando empezó la buena, entre comillas, actual, teníamos una oferta de 160.000 propiedades en venta, con 3.000 ventas por mes. Y ahí en ese momento hacíamos videos diciendo, che, si viene la buena vamos a 6.000 por mes. Tuvimos meses este año con 7.000, por arriba de 7.000 ventas en un solo mes. Entonces, en cantidad transada ya estamos en la buena, pero en precio, fíjense, esto, dos formas de ver la misma data, pero triste parece la levantada de precio, ¿no? Y acá lo que hice, que tampoco les mostré nunca hasta ahora, es hacer un corte solo este mes de diciembre. Voy a achicar mi carita para no taparles los datos, que esto les va a interesar especialmente a los porteños, a los que están por comprar una propiedad en esta gloriosa ciudad. Solo este mes, solo departamentos usados, barrio por barrio, y dónde están las cosas más caras. Corredor Norte, que es Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez. Fíjense, Retiro 2.150 promedio, Recoleta 2.250, lo vimos antes en esa evolución. Palermo 2.550, Belgrano 2.400 y Núñez 2.500. Lo más caro es Palermo y Núñez. Algún producto es más caro en Núñez, otro producto es más caro en Palermo, ¿no? De vuelta, en ese promedio está todo, ¿no? Está Palermo Hollywood, en una zona cheta, y está Avenida Córdoba al lado de Villa Crespo. Después Corredor Oeste, el centro, San Nicolás Montserrat, más o menos 1.600 el metro. Balvanera, el siguiente barrio que viene cuando uno se va yendo del centro, 1.450, baja porque de vuelta, cerca de Plaza 11 tenés a más o menos 1.000 el metro, y cerca de Avenida Córdoba lo tenés más cerca de 2.000 el metro. ¿Por qué? Porque ya cuando cruzás estás en el promedio de 2.250, que este promedio de Recoleta está representado más o menos por Avenida Santa Fe. De Avenida Santa Fe, entre Avenida Santa Fe y Avenida Córdoba, tenés precios más bajos que esto. Esto es más o menos históricamente, era $100 por cuadra, ahora es un poco menos, 75 será. Bajás de Santa Fe a 1, 2, 3 y va bajando 75, 75, y cuando hace la 3, 4 cuadras estás en lo máximo de Balvanera, que es Avenida Córdoba, ¿no? Después Almagro, 1.800 el metro, Boedo, 1.650, San Cristóbal, 1.450, Villa Crespo, 1.900. Fíjense, acá es parecido, Villa Crespo, 1.900. La zona que está cerca de Palermo es un poquito más cara, y la zona más barata de Palermo es Avenida Córdoba, que es equivalente a lo más caro de Villa Crespo, ¿no? Que es 2.000 monedas. Caballito 2.050 en promedio, Villa Devoto 2.150, Villa Porredón 2.100, Villa Urquiza es lo más caro de todo el corredor oeste,
2.300 el metro y Villa del Parque 1.950 el metro. Estos son precios de cierre. Y la negociación ya volvió a los valores históricos del 5%, ¿está bien? Entonces, en promedio, si ustedes van a comprar sobre Avenida Córdoba, para entender de qué Joraca estamos hablando, y saben que les estoy diciendo 2.250 el promedio de Recoleta, que representa Avenida Santa Fe, perdón, Córdoba no, Avenida Santa Fe, esto dividido 0.95, te da más o menos 2.368, o sea, 2.4 el metro promedio publicado, y vas a hacer una oferta de un poquito más del 5 y vas a cerrar. Esto sí es un promedio, ¿no? El promedio de los barrios tipo el Corredor Norte, esto son propiedades muy chotas. ¿Por qué? Porque son viejas y del año del pedo. En cambio, Villa Urquiza tiene propiedades muchas nuevas. Por eso esta comparación del número así suelto es medio injusta. ¿Está bien? Pero bueno, eso es lo que se puede hacer con la data que tenemos. Otra cosa que se puede hacer con la data que tenemos es ver lo que pasa con los sueldos en dólares. ¿Por qué? Porque los sueldos en dólares, ahora sí agrandar un poquito mi carita acá. Los sueldos en dólares son un indicio de lo que después pasa con el metro cuadrado. Cuando el sueldo levanta, después levanta el metro cuadrado. Cuando el sueldo se hace mierda, después se hace mierda el metro cuadrado. Fíjense que los máximos los tocamos acá, que esto fue $939 el metro en abril del 2017, que ajustando por inflación en dólares, como hicimos lo del metro, pero esto no lo hice porque es día a día y sería un quilombo hacerlo ajustado por inflación en dólares, pero ajustando solo este puntito que está acá, que estoy marcando acá, te da $1.250 de hoy. Y hoy vos estás por abajo de $700 el promedio de un maestranza sin premio en antigüedad sindicalizado en empleado de comercio. ¿Está bien? Y ese sueldo estuvo acá todos estos 4 años de la desgracia que vivimos en el anterior gobierno, más o menos en $250. ¿Está bien? $250 rebotó a más o menos 750, ahora bajó un poquito, pero está más o menos ahí. Es un buen sueldo, es una mierda, pero venís de estas desgracias que no tienen ningún sentido. Cuando pasaba esto, yo acá hacía videos diciendo, muchachos, estos son sueldos del África subsahariana. Y era verdad. Por suerte salimos de ahí. Entonces cuando alguien dice, pero se triplicó el sueldo, pero también se triplicó el costo de vivir, no sé qué. Y bueno, es lo que tenía que pasar. No podíamos estar en todo el número del África subsahariana. Era de locos. Pero ¿por qué muestro esto? Porque al igual que el metro cuadrado, si va a volver a máximos, si va a volver a máximos, tiene que ir más o menos al doble. Si volviese a máximo, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Yo tengo acá la bola de cristal que está ahí para boludear esto de la predicción del futuro, que todos los economistas y licenciados en ciencias económicas, como es mi caso, mandan frutas sobre el futuro. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. ¿Está bien? Entonces estaba a 250, ahora está más o menos 750, pero tuvo 1250 de valores de hoy, ¿no? ¿Está bien? Datos de color sorprendentes sobre esto de la predicción de futuro. Este es un grafiquito falopero que yo siempre menosprecié porque era lo que hacía el oficialismo, poniendo que estos números, por ejemplo, cuando la inflación daba 38,1, le agregaban una línea punteada y decían que iba a dar en el futuro 34,9. Por ejemplo, en el 2024 le daba 38 la pobreza y después ponían que iba a dar 34 en el año siguiente. Y yo decía, ¿esto qué manera de mandar fruta? ¿Qué carajo sabe lo que va a pasar? Hacen esta línea punteada para que el gráfico parezca más favorable. Bueno, para que vean esto, este era un gráfico oficialista, ¿está bien? Oficialista. Pobreza último trimestre 27,5%. Fíjense este número de acá, del mejor número de Macri. Acá agarré un gráfico que publicaba una cuenta peronista para putear a Milei, porque agarraban acá, cuando pasó esto, pum, para arriba acá, y agarraban la pobreza súper alta y decían esto se va al recarajo. Ahora obviamente nadie publica esto, lo que hacen es dudar del dato, por eso yo había publicado esto en Twitter, que es excelente. Ponen, este es el diario Clarín y este es La Nación. Y los dos titularon, miren qué libertad de prensa que hay en este país, que los dos titularon, según el gobierno, la pobreza bajó a 27,5. El otro, según el gobierno, la pobreza bajó a 27,5. Seguro que hay un criterio editorial que libremente eligen poner estos títulos. Bueno, long story short, los puntos mínimos de las últimas décadas, desde el retorno a la democracia de pobreza en Argentina, fueron con Menem, cuando se terminaba el primer gobierno, con un 27% de pobres, con Cristina en su segundo gobierno, con 26 y pico por ciento de pobres, y con Macri, cuando antes de que se estalle todo y en el boom de los créditos UBA también fue ese mismo momento, 26 y pico por ciento. Entonces, 25,6, o sea, 26 redondeando, 26 redondeando y 26 redondeando. Y ahora estamos 27,5. Si esto baja 1 o 2 puntos más, vamos a estar en los mínimos de pobreza, que esto no quiere decir que cambia
las clases sociales, la gente de verdad. Lo único que quiere decir es que están regalando un poco más de plata y entonces hay gente que pasa levemente por arriba de la línea, está todo bien. O sea, esto no es la gloria. Seguimos siendo un país muy impresentable, pero con grandes oportunidades. ¿Está bien? ¿Y dónde están esas grandes oportunidades? En entender la información. Y algo interesante es que en el mercado inmobiliario, a diferencia de acciones y bonos, donde si vos tenés información privilegiada, va preso porque es inside information, en el mercado inmobiliario hay un montón de información que ustedes podrían ver y que nadie ve un carajo, ni los que están adentro como yo, ni los que están afuera. También, por ejemplo, este dato interesante, el 80% de las propiedades en venta no se venden nunca. Y acá este dato la gente no lo puede creer. ¿Por qué? Porque sí, porque cada mes hay un montón, bueno, por un lado, el 80%, esto lo hice al revés, esto va con esto y esto va con esto. El 80% de los que consultan para comprar una propiedad no compran y el 80% de las propiedades en venta no se venden, lo cual es delirante. Ahora mismo hay 110.914 propiedades diferentes publicadas en Cava, pero hubo en todo el año 61.000 escrituras. Pero estas no son las mismas 110.000 todo el año. Hay muchas propiedades que a nosotros nos pasa, publicadas y en una semana ya se dio de baja. ¿Está bien? Entonces todo el tiempo hay propiedades nuevas. Entonces lo que se hace es medir por una cantidad de meses. Por ejemplo, si vos tenés en promedio 5.619 ventas por mes, quiere decir que se absorbe el 5% de la oferta, más o menos, 5, 6, lo que sea, o 4, de lo que está publicado. Que este número oscila entre 100 y 114, 115 y bla. ¿Está bien? Esto es de locos, ya por completo. Y la segunda cosa de loco por completo es que todo eso de los leads que les mostraba al principio, de que decía hay 400.000 leads y bla, no sé qué, igual no son esa misma cantidad de personas, ¿está bien? Haciendo una estimación de cuántas personas diferentes están consultando por propiedades en todos los portales inmobiliarios y no se overlapean, lo cual es imposible de saber, pero es una estimación, te da que más o menos es el mismo número aproximado que la cantidad de propiedades diferentes en venta. Entonces, este es el desafío del mercado inmobiliario, que tenés mucha parte de la oferta que no es oferta y mucha parte de la demanda que no es demanda. A diferencia de otros mercados donde el que compra, compra, el que vende, vende. Acá muchos ponen en venta y no venden y muchos quieren comprar y no compran, lo cual hace muy compleja las decisiones e interpretar la información, ¿no? Esto es lo mismo que les mostré antes y esto se me quedó de otra cosa, pero no voy a ir a esto, solamente acá voy a decir un dato color que mucha gente no entiende y que es espectacular. Y es como, porque algo que justo hablaba en el almuerzo de esto que me parece interesante y es que hay un montón de cosas criticables de este gobierno y de este país y un montón de cosas debatibles que se puede debatir de, che, hay que abrir las importaciones a tal cosa. Para mí sí, pero es algo debatible que podemos debatir si no te conviene meterle un impuesto a alguien para subsidiar a otra persona, para que eso tenga un efecto deseable en la sociedad, lo que sea. Bueno, eso lo puedes discutir. Pero la conversación en los medios de comunicación argentinos es un delirio total del nivel de estupidez que maneja. Y mucha gente cuestiona de, che, ¿para qué se endeudan si en teoría tienen superávit fiscal? Y es como, sos pelotudo. Es como, el superávit fiscal quiere decir que vos recaudás más de lo que gastás y si tenés superávit financiero, no solo te alcanza para lo que gastás, sino para pagar los intereses de la deuda. Entonces, si vos acá en el periodo 1 te pagas 10.000 millones de dólares de interés, pagás los intereses con lo que recaudaste en ese momento. Lo que no tenés es para pagar el capital, que en cualquier país coherente del mundo se rolea para adelante, pim, lo paga el futuro. Y esto no es que son los países unos chantas, y si son unos chantas, son todos unos chantas. Pero todos los países del mundo rolean para el futuro eh, el capital adeudado tomando nueva deuda, ¿no? Entonces, ese es el desafío del gobierno de ahora. ¿Cómo carajo hacer para rolear para el futuro la deuda cuando vos sos un país impresentable, que nadie te cree y no generas confianza? Por eso el riesgo país sigue siendo súper alto por tu historia. Porque históricamente, porque ¿cómo vas a, por ejemplo, hacer un default y aplaudirlo en el Congreso? En todo caso, si tenés que entrar en default, lo defaulteás llorando y pidiéndole perdón a todo el mundo, no festejando y aplaudiendo como se han hecho los defaults acá. Entonces, ¿eso qué genera? Esto, que ahora no saben cómo carajo rolear para el futuro de la deuda. Los vencimientos que se vienen son estos, y algo interesante que pasó el otro día es que licitaron esto y intentaban que el yield sea 6% anual y terminó siendo 9,26% anual.
Entonces no les está siendo tan fácil al gobierno, a los gobernantes, a pesar de que Toto Caputo es un gran colocador de deuda, porque colocó en el gobierno de Macri deuda delirante, como a 100 años con un país impresentable, es increíble. Y creo que en un navío de algún lado tenía tipo, che, graduado no sé dónde, y segunda línea decía, coloqué deuda argentina al 5%, algo así como heroico. Bueno, es un delirio, pero se les está complicando y ese es el desafío. Ahora las bandas, no sé si lo vieron, van a ajustar por inflación para que no pase esto que les mostré antes, donde vos tenés 10% de inflación en dólares en un país que ya está caro en dólares. Hasta hace 2 3 años, cuando teníamos esos salarios del África subsahariana que dije antes, ir a tomar un café salía chau chapalito, todo era $1, $2, todo era muy poquito. Ahora cambió por completo eso y estamos en precios ya de países mucho mejores que nosotros, me parece a mí. Bueno, las tasas del sistema bajan, dato de color que el otro día me preguntaban, creo que lo tiré en Twitter, no me acuerdo dónde. Yo siempre jodo con esto de la bola de cristal que tengo ahí arriba, como la ven, pero el único momento donde yo di una recomendación clara de compra o de venta fue en el 2018, cuando ya se veía con suma claridad que se iba toda la mierda, y mandé un mail diciendo: mi recomendación, propietarios vendedores vendan ahora, y puse estas palabras claras de: mi recomendación es bajar valores de lista hoy para poder vender antes de que la tendencia bajista que se avisora se materialice. Única vez que recomendé abiertamente eso. Hoy no estamos en esta situación, no tengo la bola de cristal con total claridad de lo que va a pasar en el futuro, por lo tanto no es obvio comprar ni obvio vender, pero sí tenemos que estar atentos a esto, y muevo mi carita para arriba para cerrar con esto, y es que en el corto plazo, para volver a donde estábamos, tienen que bajar los encajes. Entonces, si ustedes mañana ven una noticia que dice bajaron los encajes, buena noticia para los créditos. Si es buena noticia para los créditos, se van a generar una de dos operaciones más, porque ya se los expliqué. Y eso va a generar baja de oferta y a igualdad de demanda. En realidad va a subir la demanda por los créditos. A demanda creciente y oferta decreciente, van a subir los precios. Si encima va bajando, bajando la oferta y cada vez sube más la demanda porque cada vez hay más créditos, ese fenómeno va a ser muy rápido y va a quedar desofertado al mercado muy rápido. Y encima ahí, después eso fomenta la industria de la construcción y un montón de cosas copadas. Entonces, esto lo cuento porque si ustedes ven la noticia el mes que viene, ya va a querer decir algo bueno. Si ven lo contrario, va a querer decir que estamos en la desgracia. El market cap de los bancos ya está rebotando, pero todavía le falta para llegar a lo que era a principio de año. Y de vuelta, las tasas no han bajado, el scoring sigue donde estaba. Así que hasta que no pase esto, no vamos a volver a donde estábamos. Y si milagrosamente volvemos a donde estábamos, vamos a poder volver a la conversación que estábamos teniendo antes, que era la conversación de la securitización de las hipotecas. Es decir, si yo soy un banco y presto toda la guita que tengo, después podría agarrar estos créditos que ya di, salir a venderlos en la bolsa o en algún lado, que me den guita nueva y volver a prestar guita. ¿Está bien? Esto no es la subprime y no sé qué. Si se lo das a gente coherente que va a pagar, el sistema funciona. Después, seguros hipotecarios, fondo de compensación UACBS y cobertura frente a devaluación persistente. Todo esto sería como temas seguros. Entonces, si después esto evoluciona, estaría bueno que las aseguradoras inventen productos para asegurar los hipotecarios y que el banco no asuma un riesgo delirante y que después lo terminan cagando, ni el deudor asuma un riesgo delirante y lo terminen cagando. Los dos que estén asegurados, y esto se puede calcular, y es una magia que para eso estudian los actuarios. Y después la securitización. Entonces, primer nivel de conversación es este. Segundo nivel de conversación es este de acá arriba. Eso es todo. Soy Santiago Magnin. Mi red inmobiliaria es de inmobiliarios.com. Mi inmobiliaria es santiagomagnin.com. Y mi curso gratuito, no vendo curso, pero este curso gratuito es lainmobiliariainteligente.com, que en breve va a salir un libro, La Inmobiliaria Inteligente, que va a ser copyleft, ultra regalado. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima. Porfa, si le ven valor a estos videos, particularmente a este, pues estamos resucitando el canal, comenten algo, ayúdenme a que el algoritmo resucite. Y les prometo que el año que viene no hacemos toda la falopa de vlogs faloperos, ni podcast por todos lados. Voy a volver a rechazar todas las invitaciones, volver a rechazar todos los invites delirantes para poder ponerle tiempo a esto. 4 horas hago una PPT, 1 hora la grabo, media hora la subo. Después mi equipo ya labura el SEO. Mi equipo hace post en base al video que generé con este contenido, etcétera, etcétera. Y volvemos a esa base que funcionaba y que nos llevó de 0 a 100.000 suscriptores. Y ahora, cuando estábamos en 110.000 o algo así, estamos perdiendo suscriptores por haber perdido el rumbo. Así que, porfa, les pido de corazón comentarios para ayudarnos con el algoritmo. Si llegaron al minuto 44 de este video,
Lo único que pido es un pequeño comentario. Así que bueno, muchas gracias, felices fiestas y nos vemos la próxima, que esperemos sea pronto.